Ya. Entonces estábamos viendo polarización, eso estábamos viendo, ¿no? O habíamos quedado más allá. No, sí parece que habíamos quedado más allá, ¿cierto? Estábamos viendo amplificadores con BJT, no, eso también lo vimos. Y después vimos otras configuraciones. Y por aquí quedamos, ¿cierto? Darlington, ya vimos Darlington, vimos Cascodo, vimos este circuito que es súper relevante, súper relevante. Y quedamos en BJT reales. O sea, avanzamos harto, ¿eh? Ya estamos casi al final del curso, estamos un par de clases del final, yo creo, dos o tres. Y todavía no les doy el proyecto. ¡Ah! Eh, Probablemente hoy día trabaje en eso. Yo sé que he prometido que voy a trabajar en eso hace tiempo, pero yo creo que hoy día sí o sí sale el proyecto. Es que tuve un pequeño traspié el lunes, ayer en particular. Hola. Porque ayer tuve que trabajar en la I, porque no quiero que la I quede hecha a la rápida, entonces la hago un par de días antes y tengo un par de días para meditar los problemas y resolverlos tranquilamente. Así que no alcancé a trabajar en el proyecto, pero ya tengo más o menos claro lo que quiero pedir. Quiero pedir que diseñen un amplificador con transistores. Un amplificador que puede ser de dos etapas con una cierta ganancia, un cierto ancho de banda. Algo de ese estilo va a ser. Ya. Entonces, veamos capacitancias de los BJTs. Los BJTs tienen capacitancia que por supuesto limitan la operación a alta frecuencia. Entonces, perdón, tenemos CPI y CMU, estas son las más importantes. Y estas son las que modelan capacitancias de la unión base-colector y esta otra modela efectos en la base, el tiempo de que se mueve la carga y la capacitancia de unión base-emisor. Tenemos también esta resistencia, que es una resistencia parásita del cable esencialmente o del silicio. CMU es del orden de un picofarad en transistores discretos, CPI es de pocas decenas de picofarad en transistores discretos y RX es del orden de decenas de ohm en transistores discretos. CMU puede ser muy relevante y voy a hacer un pequeño ejemplo de por qué puede ser tan relevante. En realidad el ejemplo es la excusa para ver algo que alguien me preguntó antes de que el resto llegara, que es lo que ocurre en amplificadores. Entonces yo tengo un amplificador ¿qué amplificador es este? Fuente común con PEMOS. No tiene generación de fuente. No, es fuente común. Es un PEMOS. Ya, cuidado con eso, que pueden encontrarse con algo así en la prueba o en la práctica, ¿cierto? Ya, entonces tienen este transistor, que en este caso es fuente común, sin degeneración, tiene un VI y tiene un VO. Y digamos que este VI está manejado por, ya, supongamos que tenemos algún tipo de circuito para polarizar la base, no dije base, la compuerta, y tenemos la señal. Entonces en gran señal ustedes saben cómo se ve esto. Y en pequeña señal esto se va a ver de esta forma. VI, capacitor, se vuelve cortocircuito. Luego esto llega a un par de resistencias. Ah, se me olvidó poner algo aquí que es muy importante. Este tiene un Thevenin. Entonces la fuente de señal es un Thevenin. Y aquí ven un par de resistencias a tierra. Estas dos de aquí a tierra. Y luego entran al transistor. Momento, antes de eso. Esto es un PEMOS, por lo tanto esto es G, esto es
S y esto es DE. Entonces dibujamos G, S, DE. Porque el PEMOS es igual al NMOS en pequeña señal. S va a tierra. D va a RL, que a su vez va a tierra, y tiene su propio RO. Y G va a la entrada. ¡Oh! Hemos llegado al modelo para análisis en pequeña señal. O sea, así funcionan los PEMOS en pequeña señal, ¿cierto? Son iguales, yo lo veo igual a un amplificador ¿cómo se llama el otro? De fuente común con NMOS, ya. No sé por qué hice esto, tal vez estoy sesgado con la prueba, porque yo quería mostrarles qué pasa con un BJT en pequeña señal. Entonces, ya, pero el circuito es parecido, ¿cierto? Y esto es un PNP. Por lo tanto, ayúdeme, ¿qué terminal es este? El de la flechita, el emisor. Y este, base, y este, colector. Entonces el modelo para análisis en pequeña señal es igual, salvo que aparece aquí un RP. Listo. Misma cosa. Asumamos que este es muy grande. Entonces, asumamos que este no nos molesta mucho. Asumamos que estas resistencias son muy grandes. Entonces, este es nuestro circuito. Y aquí va a haber una pequeña atenuación, ¿cierto? ¿Ustedes están viendo la atenuación o no? Ahí hay una pequeña atenuación, ¿cierto? Ya, agreguémosle capacitancia. Entonces, según esto, hay un CMU y un CPI. Entonces, le agregamos CPI y le agregamos CMU. Aquí dice que CPI es de algunas decenas de picofarad. Por ejemplo, pongámosle 20 picofarad. Y CMU es del orden de 1 picofarad. ¿Cuál me va a afectar más el ancho de banda de este circuito? El de 20, en principio, porque el de 20 produce aquí algo que es un filtro pasa abajo. En cambio, este otro no parece afectar. ¿O sí? Momento. Hay algo aquí que no hemos mirado con cuidado. ¿Innovación? Ah, ya. Hay algo aquí que no hemos mirado con cuidado. Desde este nodo hasta este nodo hay una ganancia negativa, ¿cierto? Que es menos GM RO paralelo RL, que puede ser grande. Esa ganancia negativa hace que este capacitor se carga, o sea, yo subo este nodo y este otro baja un montón, entonces tiene que fluir mucha corriente en esa dirección, y eso hace que este capacitor se vea igual como si, ya se le olvidó Miller. Miller se ve como un capacitor a tierra mucho más grande, entonces se va a ver como CMU por GM por RO paralelo RL. Y esto, si es del orden de 100, por ejemplo, va a hacer que este capacitor aquí se vea de 100 picofarad. Y eso nos va a limitar muchísimo el ancho de banda. ¿Se fijan o no? O sea, uno mira esta lámina y dice, CMU no importa tanto porque es chiquitito, mientras que CPI es gigante. Cuidado, que Miller nos puede jugar en contra, porque típicamente en un transistor de aquí a allá puede haber mucha ganancia. Ok, entonces, ¿cómo es la respuesta en frecuencia? Lo primero es ver que beta depende de la frecuencia. Beta es beta 0, que es en DC, partido por 1 más S por CPI más CMU RPI. A esto se puede llegar. Entonces, claro, beta es una cosa así.
Y esto tiene una cierta frecuencia, y esa cierta frecuencia va a depender del punto de operación, porque RPi depende del punto de operación. Recuerden que RPi es algo así como beta 0 partido por Gm. Y CPi y CMU también dependen del punto de operación porque son capacitancias de uniones, y las capacitancias de uniones dependen del ancho de la región de agotamiento, y el ancho de la región de agotamiento depende de los voltajes de polarización. Entonces estos de aquí dependen de los voltajes de polarización de acuerdo a unas ecuaciones que tienen que ver con los voltajes de unión versus capacitancia. Esas que vimos para los diodos, esas mismas ecuaciones. Entonces vemos beta versus frecuencia, que efectivamente tiene un beta 0, menos 3 decibeles en omega sub b. Esto omega sub b es exactamente 1 partido por el término que acompaña a ese aquí. Y luego esto cruza 0 decibeles en algún punto. O sea, beta en la práctica a alguna frecuencia cruza 0 decibeles, lo cual significa en la práctica que el transistor tiene una ganancia de corriente en configuración emisor común unitaria. Y cuando eso ocurre, de ahí para arriba el transistor ya no es útil. Entonces el transistor es útil a frecuencias mucho menores que omega t. Esta frecuencia se llama frecuencia de tránsito o frecuencia de transición. Y existen los BJT como existen los MOSFET. En los MOSFET, omega t van a ver en 3433, que es Gm partido por CGS, más CGB, y después le llamamos, más CGD, al final le llamamos CGG, que es toda la capacitancia en la compuerta. Y como esto es menos 20 decibeles por década, entonces si yo caigo aquí una cierta cantidad X, yo tengo que subir una cierta cantidad X para llegar acá, ¿cierto? ¿Por qué eso? Porque menos 20 decibeles por década significa que en una década yo caigo 10 por. Por lo tanto, en una década en frecuencia yo caigo 10 por. Si esto vale 1000, por ejemplo, por decir algo, si esto vale 1000, tengo que caer 3 décadas, de 1000 a 100, de 100 a 10, de 10 a 0. Caigo 3 décadas, y como son menos 20 decibeles por década, son 3 décadas hacia arriba en frecuencia. ¿Entienden eso de menos 20 decibeles por década? Menos 20 decibeles es 0.1 por. O sea, bajo a la décima parte cuando la frecuencia aumenta a 10 por. Entonces, una disminución en 10 por en amplitud va acompañada de un aumento de 10 por en frecuencia. Entonces, si yo tengo que bajar 1, 2, 3 décadas, por ejemplo, tengo que bajar menos 60 decibeles, es como subir 3 décadas. Entonces omega t finalmente va a ser B0 por omega b. Porque esta pendiente en realidad es menos 1. Menos 20 decibeles por década es como menos 1 en log. Y eso nos da el ancho de banda de ganancia unitaria. Todo esto se ve con muchísimo más detalle en 3433. ¿Alguien pensó si iba a tomar 3433 el próximo semestre? ¿Sí? ¿Quiénes lo van a tomar? Sí, tengo más gente, ya, qué bueno. Excelente. Si es que pasa en este curso, por supuesto. Ya, perdón, eso fue sin querer. Ya, entonces esta es la frecuencia de tránsito. Esto es importante que lo sepan si es que trabajan a muy alta frecuencia. Entonces aquí está la frecuencia de tránsito o de transición en transistores típicos, y estamos hablando de 250 o 300 megas. Yo miro estos valores y me dan pena, porque yo estoy acostumbrado a trabajar con circuitos integrados que tienen FTs del orden de gigas, varios gigas. ¿Tienes preguntas? Tiende a ser mejor en BJT, sí. Porque las curvas de los BJT son más así, entonces la ganancia es mejor porque la resistencia de salida es mejor. Y además uno puede controlar. A ver, eso está cambiando. En realidad FT está cambiando. FT no sé exactamente en qué valor va ahora en los MOSFET de FinFETs, que son súper chicos y probablemente ya excedieron
el FT de los BJT. Pero igual las ganancias de los BJT siguen siendo mejores que las de los MOSFET. Entonces, para circuitos muy rápidos o circuitos de muy bajo ruido se usan BJT. Pero ¿y no hay alguna forma de, cómo mitigar este efecto Miller para que el capacitor tenga una capacitancia física? Estas capacitancias son inevitables en la práctica, entonces esto es inevitable en la práctica. O sea, había que simplemente cambiar el proceso productivo para... Ujú. Pero hay técnicas circuitales que reducen el efecto. El problema aquí es esta capacitancia, porque de aquí a aquí hay ganancia, pero tú puedes hacer que de aquí a aquí no haya tanta ganancia. Por ejemplo, si le chantas un transistor con un V sub B fijo aquí, sé que hay un V sub B fijo, aquí va a haber un V sub E fijo, constante, entonces de aquí a aquí no hay ganancia. Ajá, o sea, el cascodo, porque esto es un cascodo, este está cascodeando a este dispositivo. Entonces el cascodo, uno de los efectos que tiene es evitar que CBC o pi, que se llama en este caso, pi o mu, nunca me acuerdo, CMU en este caso, sea un problema. O sea, el cascodo hace que la ganancia de aquí a aquí sea pequeña. La ganancia de aquí a allá es muy grande, pero ahí no tengo un acoplamiento capacitivo, entonces no hay Miller. Todo esto, con más detalle, ya saben dónde. Los que no levantaron la mano hace un rato van a estar arrepentidos después. No, es que esto se entiende mucho mejor, como que... ya. No, les recomiendo seriamente que hablen con alumnos actuales de 3433, porque ellos les pueden decir con más detalle si es que el curso vale o no la pena. A mí pueden creerme o no, pero a sus pares tienen que creerle, porque son lo más cercano a ustedes que hay. Así que pregúntenle a los alumnos actuales. Curiosamente, en un rato más viene un alumno actual de 3433 a dictar una ayudantía, así que pueden preguntarle a él. Espérense un poco. No se te ocurra hablar mal del curso. Listo. No, son bromas. Yo creo que es importante que ustedes tomen sus opciones con la mayor cantidad de información que puedan. Y a veces esa información los va a llevar a una parte y otras veces a otra parte. Lo importante es que hagan la pega, que no elijan porque les tincó. Porque eso es malo. Elegir por tincada es muy malo. Y es terrible. Hay gente que gobierna países por tincada. No estoy hablando de nuestra presidente. Estoy hablando, por ejemplo, de otros presidentes que escuchan pajaritos o cosas. Y creo, bueno, no sé. En fin. No pueden hacer eso. No pueden elegir por tincada. Tienen que informarse. Si no están informados, no pueden optar. Ya, entonces, 250, 300 megas, estamos hablando de frecuencias de tránsito chiquititas. ¿Sí? Entonces aquí hay otra lámina que dice respuesta en frecuencia de amplificador de CE. A ver. Aquí tengo 3 capacitores. Probablemente voy a tener 3 polos, ¿cierto? Déjenme mirar esto. Las láminas estas, sí, son muchas láminas. Entonces, yo puedo tratar de hacer un bode de esto. ¿Saben cómo va a ser este bode más o menos, no? Va a ser un pasabanda, así. Va a ser algo así. Entonces, típico que nosotros calculamos qué es lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí es cuando los capacitores de acoplamiento y de bypass se comportan como cortocircuitos. Entonces, de aquí para abajo, estos capacitores son relevantes. Entonces, si miramos a bajas frecuencias, ¿qué es lo que ocurre? No, perdón, este es alta frecuencia. Si miramos a bajas frecuencias, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos 1, 2, 3 capacitores. Por lo tanto, nosotros esperamos que aquí haya ¿cuántos decibeles por década? 60 decibeles por década. Y de repente va a bajar a 40, después va a bajar a 20, y después vamos a llegar
a la banda pasante, que otros llaman pasabanda. Y luego de eso, a alta frecuencia, ya vimos, ahí tenemos 60, 40, 20. Y a alta frecuencia va a ocurrir CMU y CPI. Y eso está ahí. Van a limitarnos a menos 20 decibeles por década, menos 40 decibeles por década, y eventualmente va a haber además una capacitancia aquí en la carga, menos 60 decibeles por década. Y pueden ser incluso más, o sea, hay muchos polos, uno empieza a ver más polos a mayores frecuencias. La frecuencia es muy, muy alta, los circuitos ya no es que tengan polo y cero, sino que se comportan como líneas de transmisión, o sea, son circuitos distribuidos. Entonces ahí ya no vale mucho el concepto de polo cero. Entonces aquí puede llegar hasta menos 60 decibeles por década. Entonces yo podría preguntarles, por ejemplo, ¿este limita a baja o alta frecuencia? ¿Y cómo saben ustedes? A baja, dijo alguien, muy bien. Pero ¿cómo saben? Lo saben porque a baja frecuencia esto es un circuito abierto, por lo tanto no me deja pasar señales. En cambio, a alta frecuencia es un cortocircuito y me deja pasar señales. Este otro, en cambio, a baja frecuencia es un circuito abierto, por lo tanto, este nodo se puede mover todo lo que quiera. A alta frecuencia, un cortocircuito me tira VO a tierra, entonces me limita a alta frecuencia. Es cosa de mirar y uno puede identificar con relativa facilidad qué capacitores producen esto y qué capacitores producen esto otro. Esto en BJT y en MOSFET también. ¿Tienes preguntas? Puedes hacerlo diferencial con las técnicas que hablamos la vez pasada, o puedes poner un capacitor muy grande aquí, que haga que estos se corran a muy baja frecuencia. Eso es lo típico. Circuitos de audio típicamente tienen un capacitor grande ahí. Ok, BJT en la práctica. Típicos para señales son 2N2222, 2N2907. Este es un par. Tienen esta forma, o son... Yo también uso el 3904 y 3906, 2N. Y estos son típicos transistores que vienen en TO92. Que son más chicos que esto. Este es un encapsulado metálico. Y esto ustedes lo pueden usar para manejar señales, para hacer amplificadores chiquititos. Háganse uno en la casa y pruébenlo. Y si no, para el proyecto les voy a pedir algo. Sí, sería interesante pedir algo para el proyecto, ya. Hay otros, tip 31, tip 32 son de potencia, vienen en TO220. Y están estos otros que son Darlington. Por ejemplo, yo usé uno de estos para el levitador magnético. Estamos llegando al final de este capítulo. Quiero contarles cómo es el circuito para manejar la corriente del levitador magnético. Porque el levitador magnético tiene un electroimán que tiene una resistencia de, no sé, será medio ohm, más o menos. Y yo aquí le puedo poner hasta 3 volts. Por lo tanto, por aquí pueden circular ya, eso no es factorial, ¿ah? Eso es, si fuera factorial ahí serían más de estos todavía. Eso es un signo de exclamación que dice, wow, 6 amperes es mucho. Yo me acuerdo que la primera vez que le mostré un circuito que manejaba una bobina de 6 amperes a un ayudante del laboratorio de circuitos, como en 1995, 96 más o menos, 96 fue. Este ayudante me dijo, wow, eso puede matar un elefante. En realidad se necesita mucho menos corriente que esto para matar un elefante. El problema es que estos voltajes son bajitos, entonces tal vez puedo matar bichitos de elefante, porque no logro hacer pasar tanta corriente en algo tan grande, ¿cierto? Pero bueno, 6 amperes, eso es lo que podía pasar. Y yo en ese tiempo, bueno, hice un tren de levitación magnética
y en el tren de levitación magnética yo podía controlar la corriente que iba a estos electroimanes. Entonces, para controlar la corriente, usé un circuito de este estilo. Aquí tenía un voltaje que yo manejaba con un potenciómetro. No, al revés, pues, como lo dibujo así. Nada que ver, pues lo dibujé mal. Ya, ese es mi potenciómetro. Entonces yo con esto regulaba el voltaje de entrada al transistor. Y aquí hay una caída de ¿cuánto? 0.7 volts. Y esto eran, no sé, 6 volts, por decir algo. O 5 volts. Entonces aquí había una caída de tensión de 0.7 volts. Por lo tanto, si aquí tenía VI, aquí tenía VI menos 0.7 volts. Y esto funcionó impecablemente bien hasta que empezó a salir olor a ampere. Porque si por aquí están circulando, digamos, 2 amperes, por aquí están circulando 2 amperes. 2 amperes por... y si aquí hay 2 amperes, 0,5 ohm, ¿qué voltaje hay aquí? 1 volt. Si aquí hubiera 6 volts y aquí 1 volt, aquí hay 5 volts por 2 amperes, 10 watts. 10 watts es mucha potencia para un pedacito de transistor así. Entonces salía olor a ampere, pero funcionaba. Entonces le puse un disipador gigante y funcionó impecable. Anduvo bien. Pudimos demostrar que el tren podía hasta subir pendiente. Si movíamos esto hacia arriba, este tren de levitación magnética era capaz de subir una pendiente. Era muy impresionante. Porque no había ruedas, no había un motor. Tú veis algo que es así y que sube. Y era como magia. O sea, si ahí no me gustaba la electricidad después de ver mi propio proyecto, dije, no, esto es lo mío, esto tiene que ser lo mío. Porque es demasiado entretenido. ¿Sí? Si pusiera un PNP, yo tendría un voltaje aquí que no es de 0.7, es de lo que yo le ponga aquí. Entonces este estaría o muy encendido o muy apagado. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, el problema al haberle puesto un NPN es que este transistor se encendía más o menos, estaba en región activa, y al estar en región activa consumía mucha potencia. Entonces, cuando hice el levitador magnético, que fue un proyecto posterior al tren de levitación magnética, lo que hice fue otra cosa. Puse un transistor Darlington, pero voy a dibujarlo así. ¿Y qué más hice? Déjenme acordarme bien cómo fue. Fue algo muy parecido a esto. Aquí tengo... no, un momento, mejor todavía. Aquí tengo un comparador de voltaje, donde aquí le pongo un voltaje que viene de un potenciómetro. Y aquí usé 2 operacionales para hacer una PWM. Entonces, este voltaje de aquí es una onda triangular, que lo genero con 2 operacionales. Es un integrador que integra para arriba y cuando llega a un límite, usando un comparador con histéresis, integra para abajo y luego integra para arriba. Este lo vimos hace tiempo, ¿se acuerdan? Que con 2 operacionales ustedes pueden generar una onda triangular. Entonces hice esto, y al comparar esta onda triangular con un voltaje fijo, puedo hacer eso, o si bajo este voltaje, puedo hacer eso, o si subo ese voltaje, puedo hacer que el ancho de pulso sea menor. ¿A qué se parece eso? PWM. Entonces estoy encendiendo, a mí me falta una resistencia, estoy encendiendo y apagando este transistor rápidamente. Cuando lo enciendo, aumenta la corriente del inductor. Y cuando lo apago,
la corriente del inductor se disipa en este diodo. Como esto, perdón, como esto es PWM, uno puede escuchar un cuando está encendido. Si uno se acerca, escucha. Perdón, ¿para qué este diodo? Cuando se apaga el transistor, si es que yo no pusiera este diodo, al apagar este transistor habría un gran dIA de T, por lo tanto un L por dIA de T sería muy grande, o sea, este voltaje sería enorme, ¿cierto? Y con ese diodo la corriente se descarga ahí mismo. ¿Saben qué pasa cuando yo saco este diodo? Físicamente yo voy con mi índice y mi pulgar, tomo ese diodo y lo quito del circuito, el pasa a ser porque no sé qué ocurre, no sé qué vibra, pero algo empieza a vibrar mucho más fuerte. Por un exceso de voltaje, tal vez algún efecto piezoeléctrico o algo raro, pero empieza a sonar mucho más fuerte. Porque el transistor se ve sometido a voltajes mucho más altos. No lo he medido, no tengo idea cuántos son, pero es divertido. Si alguien quiere ver eso, puede ir a mi oficina en cualquier momento, cuando yo esté, les puedo mostrar. Ahí saqué. No, no suena tan fuerte, pero sí. Puede ser lento, ya lo vimos, los Darlington, este es un Darlington, puede ser bastante lento. Entonces esto de aquí no es que se encienda y se apague al tiro, sino que se va apagando de a poco. La verdad no sé qué tan lento se apaga, nunca lo he medido, pero esto se calienta bastante. O sea, no es que, ya, si está actuando como switch, uno dice, ya, cuando no hay corriente no consume, ¿de acuerdo? Y cuando hay corriente, tiene un voltaje 0.2 volts, eso en la práctica no ocurre. Porque la transición en que esto tiene un voltaje mayor que 0.2 volts y todavía hay corriente, no es despreciable. Por lo tanto, este igual se calienta. Este circuito no es muy bueno. Tal vez sería mejor con un MOSFET. Con un MOSFET usado como switch. Porque el BJT como switch funciona bien, pero podría funcionar mejor con un MOSFET, probablemente. No sé, no tengo tanta experiencia con circuitos discretos. Así que, ¿sí? Para que se mantenga como estable, al final, o sea, al final el voltaje que usted compara, en vez de que salía de un potenciómetro, Viene de un controlador PID. Sí, ese controlador PID viene de un potenciómetro que tiene la referencia y esto que viene del sensor. Entonces el sensor le dice, oye, estáis más arriba de la referencia o estáis más abajo de la referencia. Y este genera la señal para manejar el amplificador. Claro, el sensor es esencialmente este circuito. Este es el clavo que está flotando. Y aquí tengo... No, este es al revés. Y aquí creo que le puse un buffer. Entonces, cuando el objeto que levita está muy encima, le llega poca luz al fotodiodo. Si le llega poca luz, la corriente inversa es pequeña, por lo tanto este nodo está abajo. Y al revés, si le llega mucha luz, la corriente es muy alta y este nodo está arriba. Así, eligiendo el valor correcto de resistencia, esto funciona impecablemente bien. Muy bien, ¿eh? O sea, ustedes pueden entender este circuito. Lo pueden entender bastante bien. O sea, yo puedo mostrarles parte de ustedes, de hacer uno para la I o algo así. ¿Para la I? No, está bien. No, son bromas. Yo me acuerdo cuando tomé el curso de robótica tenía que diseñar a Megatron. No, fuera de broma. En el curso 3433 ustedes tienen que diseñar un operacional. De verdad. Y eso es pega. Si no, pregúntenle a los ayudantes de este curso, que están en 3433. Pregunten, en serio, hagan la pega. Ya, terminamos BJT. Entonces aquí dice que vimos operación física del BJT, esto de que se comporta en región activa como una especie de cascada de electrones, donde uno puede regular el flujo
mediante la inyección de corriente de base. Después vimos ecuaciones de gran señal, que hay una muy importante que es I sub C igual I sub S por E a la B, BE partido por BT. Vimos modelos para pequeña señal, vimos GM, vimos RPI, vimos RE, vimos RO. Vimos cómo polarizar un BJT y vimos cómo no polarizar un BJT. Hablamos de espejos de corriente, vimos amplificadores con BJT, emisor común, base común, colector común. Vimos que este es un buen amplificador de voltaje, este es un buen buffer de corriente, este es un buen buffer de voltaje. Vimos las ganancias respectivas y aprendimos a calcularlas en general. Vimos resistencias de entrada, vimos resistencias de salida. En caso de que queramos conectar con otro bloque, eso es relevante. Después vimos amplificadores con carga activa, o sea, yo puedo usar un PNP como carga de un NPN, y eso hace que yo no necesite tanto voltaje para lograr tanta ganancia. Yo puedo lograr una tremenda ganancia, porque al final lo que estoy haciendo es intersectar dos curvas que son así. Y fíjense que la intersección en este eje marca la amplitud de salida. Entonces, si las curvas son así, la intersección se va a mover un poco. Pero si las curvas son planas, basta un pequeño movimiento para que yo me mueva un montón en la intersección. Entonces, logramos eso. Amplificadores con carga activa. Vimos cascodo, vimos Darlington, y ahora recién acabamos de mirar BJT reales. Entonces ustedes pueden ir a Casa Royal, comprar cualquiera de estos, que están disponibles generalmente, y armar circuitos. O pueden simularlo en Spice, ya saben cómo hacerlo, y diseñar, y probar, y jugar. Pueden mirar el circuito de un lo que sea, y ver cómo funciona, ver qué es lo que hace. Igual eso les da eso lo apoya sus proyectos, ¿se dan cuenta, no? Ustedes están en ventaja por sobre todos los demás que están en el curso de innovación, porque ustedes saben hacer electrónica. De a poco. Bueno, electrónica analógica a un nivel decente. Sí, oye, es terrible. Yo pasé por eso hace poco. Nosotros estamos patentando un dispositivo para ingeniería biomédica junto con otro profesor y un grupo de otras personas. Un ingeniero, un alumno, un, un kinesiólogo. Y esta es una idea que se nos ocurrió y estábamos súper preocupados de la implementación práctica. Cuando dimos una charla para que financiaran, entre otras cosas, el patentamiento de este proyecto, en la charla lo único que les importó fue cómo era el modelo de negocio. Es terrible, pero así es. Y nos topamos con cosas que son terribles. O sea, hay niños que mueren porque no tienen un monitor permanente que indique cuándo dejaron de respirar. Y a la industria, esto es súper duro, lo que voy a decir es súper duro. Si no quieren escucharlo, tápense la oreja. A la industria lo que les importa es cuánta plata esto puede generar. Entonces, si el término de salvar vidas no implica una cantidad de ventas decente, entonces no se financia. Es así de simple. Entonces, al final, lo que importa es la prevalencia, que tiene que ver con qué porcentaje de la población va a comprar uno de estos. Y eso es lo que finalmente los que financian deciden de cómo financiar. Es terrible, pero así es. Entonces uno dice, no, pues si puedo salvar una vida haciendo esto. Tal vez hay muchas más formas de salvar vidas y son ideas que no se financian. La de nosotros está siendo financiada, eso nos pone muy contentos. Yo tengo un ingeniero y medio trabajando para mí. Nunca había tenido un ingeniero para mí, imagínense. Ya. Kickstarter. Hay otros parecidos para emprendimiento. Sí, puede ser. Yo creo que ese tipo de iniciativas cambia un poco el paradigma de cómo financiar proyectos, sin duda. Ya, vamos con el último capítulo.
Otros dispositivos y aplicaciones. ¿Hay preguntas? ¿Va a haber tertulia? ¿Van a hacer el día? Ayudantía. Hoy hay ayudantía. ¿Se pasa una pregunta? ¿O traigo la llave después? Veamos cuánto demoro en contestar. Si estimo que voy a demorar mucho, prefiero que se la haga el ayudante. En una de las pautas aparecía un MOSFET ¿Ya? expolizado con una corriente fija. Sería de... ¿Algo así? Claro, y tenía conectado un Thevenin en la entrada y preguntaba por qué... O si quieres te acuerdas y volvemos aquí después. Ya. Bueno, si te acuerdas, avísame. O si lo miras por ahí. ¿Por qué no necesita capacitor de acoplamiento aquí? Te lo explico de otra forma. Mira cómo es el circuito en DC y cómo es en AC. Si yo en DC le pongo un capacitor de acoplamiento, en DC esto va a ser así. Nodo flotante. O sea, si le pongo capacitor de acoplamiento, el nodo va a ser flotante. Entonces, cuando tengas dudas de configuraciones y de si va a funcionar en DC o en AC, todo lo que tienes que hacer es dibujar los circuitos en DC y en AC. Y te vas a dar cuenta al tiro. O sea, esto tiene un nodo flotante, esto no va a andar. Oye, los nodos flotantes no son tan malos como parecen, ¿eh? Todos tienen nodos flotantes, o casi todos, en sus bolsillos. Porque las memorias flash son un nodo flotante. Las memorias flash funcionan de esa forma. Es un transistor que tiene carga ahí, digamos electrones o déficit de electrones, da lo mismo, dependiendo si es un bit 1 o un 0. Entonces esto se comporta como un cortocircuito o como un circuito abierto, dependiendo de electrones que están en un nodo flotante. Y hay formas de inyectarle electrones a este nodo flotante. Existen circuitos que logran meterle electrones a este nodo flotante. Y es bien curioso, porque este nodo flotante tiene poquitos electrones, digamos un número que uno podría contar, no sé, del orden de algunos cientos o miles, porque son capacitancias muy pequeñas. Y yo sé que Q igual C por V, entonces si la capacitancia es chica y el voltaje es del orden de 1 volt, entonces la carga es muy chica y yo sé que la carga es el número de electrones por 1.6 por 10 a la menos 19, que esa es la carga de un electrón. Entonces uno puede calcular el número de electrones que hay aquí en la compuerta. Y ese número de electrones va cambiando con el tiempo, porque algunos electrones traviesos encuentran un camino de C a través de... Ustedes saben, esto es cuántica, entonces al final todo depende de probabilidades. Encuentran algún camino de C para irse al sustrato o a otra parte, y cuando eso ocurre, el electrón se va y no vuelve. Entonces estos circuitos van perdiendo del orden de un electrón cada 2 semanas. Entonces cuando el fabricante dice, mira, esta memoria flash puede aguantar tantos años sin perder la memoria, eso es lo mismo que decir, esta cosa está perdiendo del orden de 1 o 2 electrones cada 2 semanas. Ya. Último capítulo. Último capítulo del curso, vamos a hablar de osciladores, ruido electrónico y electrónica de potencia. No sé cuánto de esto alcancemos a ver. Osciladores no se ven en otros cursos, se ven 3453, pero ese no lo estamos haciendo regularmente. Ruido electrónico se ve en 3433, con mucho detalle. Y electrónica de potencia se ve en el curso de electrónica de potencia. Para este capítulo no hay apuntes. Ustedes pueden
ver que aquí no hay lecturas sugeridas tampoco, y la razón es que esto se saca de diferentes partes. A todo esto, ¿han leído los apuntes de BJT o no? Ya, pues léanlo. Va a ser útil para la I4 por lo menos. Hay cosas que están explicadas diferentes de como yo las expliqué en clase, aunque pretenden decir lo mismo. Les pido que lo lean. Yo necesito feedback de eso, para ver cómo va. Entonces hablemos de osciladores. Osciladores son circuitos que oscilan muy bien. Un oscilador es un circuito electrónico capaz de producir una señal oscilatoria. Es así de básico. En general, los osciladores emplean realimentación positiva en alguna parte. ¡Ah! ¡Realimentación positiva! Sí, usamos realimentación positiva en electrónica, lo usamos regularmente. Existen varios tipos de osciladores. Los osciladores, esto es una especie de clasificación, se dividen entre los sintonizados y los no sintonizados. Los no sintonizados pueden ser de relajación o de anillo, mientras que los sintonizados pueden ser de varios tipos, de capacitores conmutados, LC, RC o de cristal. O sea, hay muchos tipos de osciladores. Y hay algunas especificaciones típicas que tienen que ver con la frecuencia de oscilación y el rango de frecuencia en el cual yo puedo ajustar esas oscilaciones. La amplitud de salida y el rango de la amplitud. La estabilidad, en términos de que si yo lo enciendo hoy día y lo enciendo mañana, se parezca a la respuesta. Ruido de fase y jitter. ¿Qué será jitter? En el tiempo, es una especie de ruido temporal. Eso es jitter. Si uno mira una señal cuadrada en un osciloscopio, la señal cuadrada debería verse más o menos así, pero si uno hace trigger aquí, este flanco siempre va a estar aquí, y este flanco va a estar con un poquito de jitter, este va a tener un poquito más de jitter y este va a tener más jitter. Entonces a medida que pasa el tiempo, los flancos se empiezan a ver como fantasmas. Este flanco se ve súper nítido y estos otros se ven como fantasmas. Y la razón de eso es jitter. Y esto se aprecia especialmente en osciladores que tienen mucho jitter, por ejemplo en osciladores que no son de cristal. ¿Quiénes han jugado con FPGA? ¿Qué hay aquí en el laboratorio? Ya, miren una señal cuadrada generada por un FPGA. Si no están usando oscilador de cristal, Yo una vez vi los que tienen los Arduino, ujú, cristales de 16 megas, ujú, lo puse en un circuito porque no funcionó el circuito y la oscilación era sinusoidal, no era cuadrada. son sinusoidales y ya vamos a ver más o menos por qué. Eso es un oscilador Pierce típicamente. Y son como sinusoidales. Y después de eso pasa por un par de inversores y por lo tanto llega... Si yo paso algo sinusoidal por un par de inversores, a la salida de esto voy a tener algo más cuadrado y aquí voy a tener algo aún más cuadrado. Ya. Oye, estabilidad de amplitud, no queremos que algo esté modulando amplitud. Y THD, que es una sigla que parece que se usa en audio o en otras cosas que tienen que ver con frecuencia. ¿Qué es THD? Ya, el problema del THD es que en español una de estas tres letras no corresponde a la palabra que acostumbramos a usar. T es por total, H es por armónica y D es por distorsión. Y armónica en español no lleva H. Entonces esto es distorsión armónica total. Por ejemplo, yo quiero generar una sinusoide. Y yo miro la transformada de Fourier, o mido el espectro de esto, y en vez de ver una sinusoide, veo cualquier cosa. Por ejemplo, puedo ver algo así. Donde aquí veo réplicas y armónicas. Ah, perfecto. Armónicas, muy bien. ¿Y qué son esas armónicas? ¿A qué frecuencias son? Múltiplos enteros de la frecuencia. Ya. ¿Y por qué se producen esas? Porque esta sinusoide en realidad es la suma de varias sinusoides. Oye, ¿por qué ocurre a múltiplos enteros y no pueden pasar en cualquier parte?
tiene que ver exactamente con eso. O sea, si yo aquí tengo, por ejemplo, algo así, claro, al final del ciclo tiene que llegar al mismo punto. Entonces, es periódico y tiene el periodo, o un periodo que es la mitad, o un periodo que es la cuarta parte. Entonces, escalan de esa forma. Ok. Ah, por eso es que los circuitos no lineales que producen distorsiones en amplitud generan armónicas que son múltiplos de la frecuencia base. Ah, perfecto, ya. Déjenme mirar qué viene ahora. Si es que a veces miro, otras veces no alcanzo a mirar mucho. Que esta es la lámina, de hecho este es el pedacito donde yo hablo de osciladores de anillo. Un oscilador de anillo es la forma más fácil de hacer un oscilador. Ustedes agarran un inversor lógico y agarren, a ver, este es un inversor lógico. El inversor lógico es algo así. Ya vimos este circuito, ¿se acuerdan? Este circuito tiene una característica V-in, V-out, así. Todos la conocen, ¿cierto? Ustedes incluso pueden calcular la ganancia de esto, pueden calcular un montón de cosas. Si ustedes conectan V-in con V-out, V-in igual V-out, van a llegar a un voltaje que probablemente es V de D medios aquí y V de D medios aquí, porque son el mismo nodo. ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir y esto va a estar consumiendo mucha corriente. Si en cambio toman dos inversores y los conectan así, va a ocurrir lo siguiente. Si aquí hay un 1, mejor lo voy a dibujar de otra forma, porque esta es la forma típica en que se dibuja. Si aquí hay un 1, aquí hay un 0. Si aquí hay un 0, aquí hay un 1. Si aquí hay un 1, aquí hay un 0. Y esto se mantiene en ese estado para siempre. Es un latch. ¿Saben lo que es un latch o no? Es como un flip-flop que no tiene un reloj. Eso almacena un bit. O sea, esta es como la forma más simple de hacer una memoria. La memoria SRAM, ¿conocen la SRAM o no? ¿Conocen las DRAM? Las DRAM son las que usan los computadores típicamente, y esas tienen un transistor por celda, un transistor y un capacitor. Las SRAM son memorias estáticas y usan 6 transistores por bit. Aquí yo cuento 1, 2, 3, 4 transistores. Me faltan 2 más. Los otros 2 transistores están aquí. Y yo le indico a esta memoria, con un circuito muy ingenioso, si es que quiero que este sea un 0 o quiero que este sea un 0. Y ahí tengo 6 transistores y con esto yo puedo almacenar un bit de información. Entonces con 2 transistores yo hago un latch. Pero ¿qué pasa si pongo con otro inversor? Pongo 3 inversores. Si aquí yo tengo un 1, este poquito después, no sé, 100 picosegundos después me va a dar un 0 aquí. Si aquí tengo un 0, esto me va a dar 100 picosegundos después un 1. Y si le pongo un 1, 100 picosegundos después, esto me va a dar un 0. Y le voy a cambiar la entrada a este otro. Entonces este 100 picosegundos después me va a dar un 1 aquí. Y este 100 picosegundos después me va a dar un 0. Y este 100 picosegundos después me va a dar un 1. Y así sucesivamente. Esto va a oscilar. Esto empieza a oscilar. Entonces la forma más fácil de hacer un oscilador en la vida, no es la forma más eficiente, no es la forma más que tiene menor distorsión armónica total, pero es la forma más simple, es tomar un número impar de inversores mayor o igual a 3, porque con uno no sirve, y los conectan en anillo. Y esto se llama oscilador de anillo. Lo malo es que esto oscila a una frecuencia fija. Yo una vez hice un oscilador de anillo con 101 inversores, uno detrás de otro, y eso en 0.5 micrómetros osciló más o menos a 50 megas. Y si uno quiere cambiarle la frecuencia de oscilación, uno tiene que ajustar una perilla, y esa perilla en este caso es VDD. Si uno ajusta VDD, si uno baja VDD,
necesita menos tiempo para cargar y descargar las capacitancias parásitas, por lo tanto debería ser más rápido. Pero al bajar VDD, baja en la ecuación del transistor un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. El VGS es como VDD. Si yo bajo VGS, la corriente baja con el cuadrado de VDD, por lo tanto al bajar VDD, si bien debería demorarme menos tiempo para la misma corriente, para cargar o descargar las capacitancias de los nodos, la corriente que tengo es baja cuadráticamente con VDD, por lo tanto el circuito se vuelve un poco más lento. Y yo puedo graficar la frecuencia en función de VDD y voy a tener una curva. Entonces esta es la forma más fácil de hacer un oscilador. Si no me creen o tienen curiosidad, háganlo en Spice y funciona al tiro. O sea, no hay que hacer nada. Uno pone tres inversores y listo, ya tienen un oscilador. Y si quieren mayor frecuencia, suban el voltaje. Y si quieren... pueden ponerle taps encima. O sea, si hacen N mayor, entonces la frecuencia disminuye. Esa otra forma también de cambiar la frecuencia. Ok, ya vimos osciladores de anillo, no hablaremos más de osciladores de anillo en el resto de este curso. En esta sección nos vamos a centrar en estos de aquí. Estos no los vamos a ver mucho. Y no vamos a mirar entonces de relajación, porque ya los vimos. ¿Se acuerdan que vimos osciladores de relajación? ¿Qué será de relajación? Esos que tenían comparadores. ¿Pero por qué se llaman de relajación? Claro, estoy súper relajado. No, la razón de ello es que todos esos osciladores que vimos que tenían algo de esto vamos a ver en esta sección también, pero muy poco. Estos osciladores de relajación lo que hacen es que su frecuencia depende de alguna constante de tiempo RC, porque en alguna parte del circuito, en algún momento, aparece algo como esto, que tiene aquí un voltaje que va a decaer cuando uno no le aplica ningún tipo de excitación. O sea, no tiene excitación. Cuando eso ocurre, esta curva es VI por E a la menos T partido por tau. ¿Cierto? ¿Conocen esa curva, no? Esa es la respuesta, ¿cómo le llamaban? No era la forzada, era la homogénea a la ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Eso tienen que saberlo mejor que yo. Ya. A esto se le llama relajación. Porque no sé por qué el capacitor se va relajando. No, en general se habla de relajación cuando es cualquier proceso en el cual después de un rato tiende a un valor. Eso se usa en ingeniería. No se usa mucho en estos días. Parece que es un término medio antiguo. Yo no lo he escuchado mucho. Pero un par de veces que lo he escuchado tiene que ver con la constante de tiempo RC o alguna constante de tiempo. Entonces esos son los de relajación. Y en este curso vamos a ver, en este capítulo vamos a ver algo más de esto mismo. Ya, este es un ejemplo de un oscilador que produce una señal. Esto es como triangular, ¿no? ¿Qué señal es esta? Diente de sierra. Vamos a ver qué es lo que hace la señal de diente de sierra. Les voy a contar, estas láminas no han cambiado mucho en harto tiempo. Esto es un televisor. Yo sé que ustedes no están familiarizados con esto, pero esto es un televisor. Hubo un tiempo en que los televisores tenían las pantallas curvas. Ahora también son curvas, pero son cóncavas. Antes eran convexas. Y la razón de ello, voy a dibujar esto mirándolo desde arriba, es que había un elemento que dispara electrones, o sea, esto es una especie de pistola de electrones, y aquí hay una pantalla que es más o menos curva, que está cubierta con un compuesto de fósforo,
Entonces, si yo disparo un electrón, el electrón golpea aquí y aparece un punto en la pantalla. Así funciona la tele. Entonces, todos en sus casas solían tener un acelerador de partículas que acelera a 50 kiloelectronvolt estos electrones y lo hacen chocar contra un objetivo que es la pantalla. Y esta pantalla produce un destello, es como un cintillador o centellador que destella cada vez que recibe un electrón y ese destello después decae rápidamente. Entonces produce un punto y después ese punto desaparece. Y como el electrón tiene carga, uno puede dirigirlo con un campo eléctrico. Entonces un campo eléctrico, por ejemplo, lo que se hace es poner aquí un par de placas y un voltaje externo. Y ese voltaje, si yo lo puedo variar, puedo hacer que los electrones vayan barriendo diferentes partes de la pantalla. Entonces lo que se hacía normalmente era partir aquí, mover este haz de electrones hasta acá, y luego usar otro par de placas, una va arriba, otra va abajo, para bajar este electrón. Y de esta forma se van generando imágenes. Bajan el haz. El haz primero hace un scan de la primera parte, luego baja, scan de la segunda parte, scan de la... La verdad no lo sé. Es que no tenía un cuadro, no hay un cuadro. No es un cuadro mismo, pero digamos que desde aquí hasta acá no sé a qué velocidad ocurría. Sé que aquí había 525 líneas, porque solía haber un programa en el canal 11 que se llamaba 525 líneas. Y yo cuando después entré a ingeniería aprendí de dónde venía ese nombre. ¿Ah? Se llamaban como eran pálidos, NTSC. Not twice same color. No, ese es un chiste. ¿Ah? Pero, porque para hacer NTSC fue re complicado. La historia es súper complicada, porque primero salieron las teles en blanco y negro. No es que el mundo haya sido en blanco y negro antes de eso, pero yo a veces molesto a mi hijo y les digo, oye, antes tú ves las fotos en blanco y negro, es que no se había inventado el color. Ah. No, ya no caen con esa, pero igual. Igual es divertido. La cosa es que efectivamente eran en blanco y negro las teles. Y cuando aparecieron las teles a color, en Chile había unas muy divertidas, que eran una tele en blanco y negro y vendían una pantalla que era como una especie de mica semi-transparente con diferentes colores. Y uno se la ponía enfrente y veía color. Eso existió, eso era un producto comercial y hubo gente que ganó dinero haciendo eso. Bueno, cuando... Es increíble, hubo gente que los compró. Bueno, hubo eso, pero espérame. Para inventar la tele a color fue necesario hacer un sistema que fuera compatible hacia atrás, o backward compatible, porque las teles en blanco y negro seguían existiendo. Las mueblerías seguían vendiendo teles, porque las teles eran un mueble y se vendía en la mueblería. Entonces, no había tiendas de electrónica, se vendían en las mueblerías igual que los tocadiscos. Entonces, las teles en blanco y negro seguían existiendo y las señales que llegaban a las teles tenían que ser compatibles con el color. Entonces, para meterle el color fue un cacho. Y hubo dos estándares, uno fue NTSC y el otro fue PAL. Y tiene que ver con lo que ocurre en esta oscilación. No recuerdo exactamente en qué parte, pero había que meterle la información de color. Y era un espacio muy chico. Entonces, por eso es que la talla era no dos veces el mismo color, porque era muy, muy difícil. PAL también tiene una sigla divertida, pero no me acuerdo cuál es. Y tienen diferente número de líneas, son diferentes. Bueno, y para controlar este voltaje se usa un oscilador diente de sierra que va aumentando de manera progresiva el campo eléctrico para que el haz de electrones vaya apuntando a un lugar diferente. Y cuando llega al final, queremos volver rápidamente al principio y ahí cae. Esa caída es esa línea. Ya, ahora sí. ¿Y por qué cuando lo ponía un imán en la tele quedaba todo morado y después cuando uno apagaba la tele la prendía no seguía quedando como... Por lo mismo. Porque el imán
magnetiza alguna zona de estas teles y esa magnetización produce localmente campo magnético que hace que los electrones se deflecten un poco. Entonces los colores cambian, pasan cosas raras. Ajá. Aquí, esta pistola de electrones lleva una señal que va disparando un haz que tiene diferentes intensidades. ¿Así? ¿Ah? Básicamente, pero ¿y cómo codificaban la...? Ahí está la parte complicada. O sea, Porque como- esto tenía que ir sincronizado con la señal de la tele. Y no había mucho tiempo, creo que eran, no sé, 80 milisegundos o algo así, desde aquí hasta acá, no recuerdo exactamente. Pero pueden mirarlo, ¿ah? Está en todas partes, en Wikipedia, qué sé yo. Y es notable cómo con tecnología tan precaria veíamos tele. Y como divertido, así como mirar cosas que, no sé, así como cosas electrónicas como de los 80 y compararlas con lo que uno ve ahora. es impresionante. Como que los aztecas podrían haber hecho teles así. Es impresionante. Y los 80 ocurrieron 30 o 40 años después que los 40, en que partió el transistor. Y cuando se inventó el primer transistor, ya habían sido detonadas 2 bombas atómicas en el mundo. O sea, es impresionante. Uno mira esto, una bomba capaz de tirar luz. Y eso fue previo a los transistores. O sea, es impresionante. Hay cosas que llaman un poco la atención. A mí por lo menos me llaman mucho la atención. Y el avance ha sido impresionante. O sea, no concebimos el mundo actual sin la electrónica. Y si es que nos imaginamos que en algún momento vamos a poder teleportarnos o cosas, siempre hay electricidad de por medio, ¿se han fijado? En las películas de ciencia ficción todo lleva electricidad. Porque es algo tan misterioso que ustedes están empezando a manejar. Ustedes están empezando a domar electrones. Eso es importante. Una de las T de TFT es por transistor. La primera T es por thin, la segunda es por film y la tercera es por transistor. Estos son transistores de película delgada. No sé exactamente cómo funciona, pero permiten polarizar o no píxel por píxel para dejar pasar o no la luz. Porque cuando compraba los celulares, uno decía TFT, otro decía OLED. Entonces no tenía idea cuál es la diferencia. Uno sería mejor que el otro. Claro, el otro es LED orgánico. Bueno, otro ejemplo, MEMS. Esto es un ácaro de polvo, que son monstruos muy pequeños. Y esto de aquí es un engranaje hecho con, wow, con no sé qué material será, pero esto es un motor. Y este motor se mueve y es un motor síncrono que requiere algún tipo de señal, ¿cierto? Para encender y apagar algún actuador que ocurra ahí. No sé, no tengo idea cómo funciona, pero es impresionante. Y esto es un ejemplo de los MEMS, que son sistemas microelectromecánicos. Ese es para mostrar el tamaño. No, no. No. En el laboratorio, esto es un generador de funciones. Ustedes pueden controlar la amplitud, pueden controlar el nivel de C, pueden tener diferentes escalas de frecuencia y controlar la frecuencia de manera fina. Entonces, este es el factor de multiplicación y este es el factor que va de 0 a 3, por ejemplo, o de 1 a 3. Y esto va multiplicado por una escala. Y esto les da la forma de onda. Ustedes pueden generar ondas cuadradas, triangulares o sinusoidales con este aparato. Y la salida es coaxial. Ahora hay otros que se ven un poco más modernos, pero son la misma cosa. Entonces, osciladores. Un oscilador es un circuito inestable, diseñado para mantenerse inestable o en oscilación. Existen, ya vimos, osciladores sintonizados, que los vamos a ver con más detalle después. Existen osciladores de relajación y existen osciladores de anillo. Ah, el 555 es de relajación, porque su funcionamiento depende de la descarga de un capacitor en una red RC. Entonces lo vamos a ver después, vamos a ver osciladores de relajación después. Y no hay tiempo para empezar a mirar ahora osciladores sintonizados, pero aquí hay algunos ejemplos de chips que hacen de osciladores. Por ejemplo, el 2206, un generador de funciones. Y el 2207 es un VCO,
VCO es una sigla para Voltage Controlled Oscillator, u oscilador controlado por voltaje. La frecuencia fija el voltaje. Hoy tengo un par de alumnos diseñando un VCO para un chip. Qué emoción, ya. Qué emoción. Sí, dejémoslo aquí nomás, un poco tarde. Pero antes de que se vayan a recreo, que ocurre antes de la ayudantía, tengo que contarles un par de cosas.